lo vamos a ver desde el punto fisiológico, va a tener múltiples factores que juegan un papel muy importante en toda la fisiología de él, en su funcionamiento adecuado, y tiene componentes de muchas áreas del conocimiento, lo que hace que esto sea prácticamente un universo pequeño que nos permite vivir adecuadamente a nosotros. Entonces vamos a hablar hoy de ciclo cardíaco y dinámica cardíaca. Vamos a empezar definiendo qué es esto. Pues voy a separar la charla en el ciclo cardíaco, más adelante hablaremos de la dinámica. Vamos a empezar con la definición de ciclo cardíaco, que es una secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten con cada latido. Este ciclo cardíaco va a tener una duración determinada y está definida como el inverso de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a ser, por un lado, el número de latidos que vamos a tener en la unidad de minuto, por lo que el ciclo cardíaco va a ser lo que tome un solo latido de ese minuto. Lo que pasa es que cuando cogemos un minuto, el latido cardíaco en sí abarca muy poco de ese tiempo. Veríamos un número muy pequeño como para que trabajemos adecuadamente con él en los términos fisiológicos, por lo que trabajamos sobre los segundos. Entonces, la fórmula sería 60 segundos sobre la frecuencia cardíaca, que una frecuencia cardíaca normal estaría entre los 75 latidos por minuto, lo que nos daría la operación de 0.8 segundos u 800 milisegundos, que sería lo que dure un latido cardíaco normal. Vamos a pasar a algo de anatomía para ponernos en contexto. Ya en otros ciclos les han hablado algo de anatomía, ahora me voy a centrar en las cámaras. Perdón, les pongo el puntero para que puedan ver. En las cámaras, que van a ser 4, 2 aurículas, derecha e izquierda, y 2 ventrículos, derecho e izquierdo. Estas, como les digo, van a actuar como cámaras de reservorio de la sangre, pero los ventrículos tienen una gran función como bombas impulsoras de esta sangre hacia la circulación sistémica y pulmonar. Para que pase la sangre de aurículas a ventrículos, va a tener que tener un recorrido por medio de las válvulas auriculoventriculares. Una en el lado derecho, la tricúspide, y otra en el lado izquierdo, la mitral. La tricúspide con 3 valvas que van a estar unidas con sus cuerdas tendinosas a los músculos papilares, y la mitral con 2 valvas que le van a dar una forma de birrete de obispo, que es lo que le da este nombre característico a esta valva, también unidas por las cuerdas tendinosas a los músculos papilares. Pasamos entonces ya la sangre a los ventrículos, la cual va a seguir su recorrido por la circulación, ya sea aórtica, pulmonar o sistémica, y va a pasar por las válvulas de salida, también llamadas semilunares, que van a ser la aórtica en el lado izquierdo y la pulmonar en el lado derecho. Estas son de 3 valvas, están compuestas por 3 valvas, y a diferencia de las otras válvulas, no tienen cuerdas tendinosas unidas a músculos papilares, por lo que estos músculos papilares que cumplen la función de amortiguar el momento en el que se cierran, no van a estar acá presentes y van a tener algún cambio fisiológico estas válvulas, perdón. Entonces, como les decía, las válvulas se van a abrir y se van a cerrar frente a cambios de presión que se van a dar en las cámaras, de una disminución de presión, un aumento de presión, perdón, en la cámara anterior frente a la cámara posterior a la cual va a pasar. Esto es lo que va a generar que se abran, y cuando la cámara posterior aumente la presión, es que se va a generar el cierre de la válvula. El cierre de la válvula, a su vez, también va a producir lo que son los ruidos cardíacos, que ya más adelante entraré a explicárselos más detenidamente, y algunas patologías que podemos ver según las válvulas es que éstas se encuentren muy estrechas, causando por tanto una estenosis y un mayor esfuerzo del corazón para que pase la sangre, o que estas válvulas se encuentren insuficientes, lo que permiten algo de regurgitación del líquido que es patológico. Ahora pasamos a ver que en todo el recorrido que les voy a hablar del ciclo cardíaco, el corazón tiene unas propiedades fisiológicas, que es lo que es característico de él, y más adelante cuando estén en semiología les van a preguntar sobre esto y es importante tenerlas claras. Acá les traigo una mnemotecnia que ha servido para que nos memoricemos estas propiedades fisiológicas de una manera pues, más didáctica.
La mnemotecnia es Batman excitado, conduce drogado, un auto cromado y luce relajado. Esta nos contiene 4 de las propiedades fisiológicas. Batmotropismo, que nos habla de la excitación del corazón. El dromotropismo, que nos habla de la conducción por medio de sus ejes especializados, sus fibras especializadas. El cronotropismo, que nos habla del automatismo que tiene el corazón, que ya veremos, pues el nódulo sinusal juega un papel muy importante, esencial en este caso, entonces ya veremos unas gráficas sobre esto. Y el lucitropismo, que se refiere a la relajación del corazón, muy importante en todo el proceso, porque sin relajación no habría pues llenado ventricular, y sin llenado ventricular, pues el volumen de eyección va a ser nulo. La propiedad fisiológica que nos haría falta acá sería el inotropismo, que se refiere a la fuerza de contracción del corazón. También la vamos a abordar más adelante. Entonces pasamos a las fases del ciclo cardíaco. Estas fases del ciclo cardíaco van a ser 4: la fase de llenado, la fase de contracción isovolumétrica, la fase de vaciado y la fase de relajación isovolumétrica. Estas van a estar dadas según las presiones que se manejen en los ventrículos y la posición que tengan las válvulas en estos momentos. Esta gráfica es muy importante, esencial, la manejan todas las bibliografías y es algo que preguntan en todo momento de la carrera, en las fisiologías, en las semiologías. Más adelante se vuelve mucho esta gráfica, entonces es un punto vital. Acá vemos entonces la representación de un corazón derecho por este lado y un corazón izquierdo. La parte de arriba nos va a hablar de las presiones, la parte de abajo de los volúmenes. Acá vamos a ver entonces la línea roja, es la presión que maneja las arterias pulmonar y aorta. La línea amarilla, la presión que va a manejar la aurícula, tanto derecha como izquierda, y la línea azul, la presión que maneja el ventrículo a lo largo pues, del recorrido del ciclo cardíaco. Entonces vamos a empezar de manera subjetiva en esto que es la diástole, a mitad de la diástole, en lo que es la fase de llenado, pero la fase de llenado lenta, lo que es llamado diástasis. Acá quiero hacer una observación inicial, es que vemos que el patrón de las presiones tanto en el corazón derecho como en el corazón izquierdo es muy semejante. La diferencia es la cantidad de presiones que van a manejar. Así que ambos corazones tienen un mismo patrón, pero el corazón izquierdo es el que maneja mayores presiones y es un concepto clave que quiero que quede muy claro. Por otro lado, los volúmenes, vemos que se manejan la misma cantidad de volúmenes para ambos corazones, entonces nos habla de un mismo gasto cardíaco por ambos lados del corazón. Entonces empezamos con la fase de llenado, como les digo, se divide en 3 fases: llenado rápido, llenado lento o diástasis y contracción auricular, que es al final de la diástole. Estas 2 primeras fases van a representar el 80% del llenado ventricular, mientras que la última fase va a representar solo el 20% del llenado ventricular o volumen telediastólico, que entraremos a definir más adelante. Lo que me quiere decir que el corazón puede funcionar perfectamente sin la contracción auricular, porque se está llenando el 80% del ventrículo, que es más que suficiente para tener un buen abastecimiento de todos los tejidos. Entonces acá vemos que empezamos en la diástasis, nos vamos a ubicar en el corazón izquierdo, y acá al final de la diástole vemos el aumento de presión por la contracción auricular. Lo que divide esta fase y la termina es que el ventrículo, por el paso de la sangre, aumenta su presión y excede la presión que se encuentra en la aurícula. Esto que va a generar el cierre de la válvula mitral y que tanto la válvula mitral como la aórtica estén cerradas, lo que va a mantener un volumen estable. Pasamos, por tanto, a la contracción isovolumétrica, donde inicialmente se da la despolarización ventricular con ambas válvulas cerradas, lo que hace que se llame pues isovolumétrica. La presión va a ir aumentando poco a poco en este poco tiempo y hace que la presión de la aurícula, del ventrículo, perdón, aumente y sobrepase la presión que se encuentra en la aorta. Esto lo que va a generar es que se abra la válvula aórtica, llenando la aorta con el fluido con gran velocidad. Hace que la sangre salga pues con una velocidad supremamente alta y empezaría entonces la fase de eyección.
rápida, inicialmente, como les digo, con velocidades muy fuertes, hasta que llega en el momento que vemos acá que ambas presiones se cruzan, la presión de la aorta y la presión que lleva al ventrículo, porque el ventrículo ya pierde todo su volumen. Esto hace que se reduzca un poco la presión. Entonces, desde este momento empieza lo que es la fase de eyección reducida, que igual sigue sacando volumen, pero a una velocidad más disminuida, lo que nos habla de que el flujo empieza a disminuir en su velocidad hasta que incluso se vuelve negativo. El flujo se retrocede hacia el ventrículo y es lo que realmente va a generar el cierre de la válvula aórtica. No es el cambio de presión acá, que cuando supera la aorta la presión del ventrículo, porque la sangre lleva tanta energía cinética que sigue completamente derecho en el recorrido, en su flujo positivo, y es el flujo negativo el que va a cerrar la válvula aórtica, causando entonces la escotadura dícrota, que es característica en la presión de la aorta, que iría disminuyendo, pero al cerrarse la válvula aórtica vemos el ascenso inmediato. A partir de allí, empezaría entonces la relajación isovolumétrica con ambas válvulas cerradas, y el corazón baja su presión rápidamente, el ventrículo, perdón, baja su presión rápidamente hasta cruzarse con la presión que se encuentra en la aurícula. Esto va a generar entonces la apertura de la válvula mitral o tricúspide en el lado derecho, y es lo que me va a iniciar la nueva fase de llenado, la rápida, con el paso directo de la sangre desde las cavas y directamente por la arteria hasta llegar por la aurícula hasta llegar al ventrículo, perdón. Y volvería a empezar todo el ciclo. Acá vemos entonces dos de las características que les mencionaba. Va a estar la relajación en la diástole, que va a ser todo lo que vemos de color morado. Desde acá hasta esta parte final va a ser la diástole y sería entonces el lusitropismo. Y la sístole, que es la parte de la contracción, que sería el vasmotropismo, de la excitación. Acá vemos otras representaciones de registro, el flujo, como les mencionaba, acá medido pues en la aorta, que es rápido en la fase de eyección rápida y disminuye su velocidad en la fase de eyección reducida. Vemos acá las pulsaciones venosas representadas, que entraremos a discutir más adelante, porque vemos que el ciclo cardíaco tiene un efecto retrógrado sobre estas presiones. El electrocardiograma, que nos antecede varios de los fenómenos que van a pasar en el corazón, por ejemplo, la onda P, que nos representa la despolarización auricular. Va a pasar algo, va a suceder un momento antes de que realmente se dé la contracción auricular. El complejo QRS, que nos representa la despolarización ventricular, lo vemos en este instante cuando se cierran la válvula mitral y la tricuspidea, precediendo a la contracción ventricular, y la onda T, la repolarización ventricular en la fase de eyección reducida. Los ruidos cardíacos que vamos a pasar en este momento a definir, que se dan en diferentes momentos pues a lo largo del ciclo, y el ecocardiograma, que nos habla de los volúmenes que están manejando los ventrículos y el movimiento de sus paredes. Entonces pasamos ahora a los ruidos cardíacos. Estos ruidos cardíacos nos van a indicar el cierre de las válvulas auriculoventriculares en el primer ruido y las semilunares en el segundo ruido. Estos van a tener tanto un componente derecho como izquierdo, porque se van a cerrar casi que a la par. Ya vamos a ver que hay algunas diferencias cronológicas. Entonces, quiero aclarar que estos ruidos cardíacos no son producidos por la oposición fuerte que se da en los momentos del cierre de las válvulas, sino que son las vibraciones que se generan a partir de esta oposición que se van a propagar. En el caso de las válvulas auriculoventriculares, se propagan por medio de las paredes ventriculares, y en el caso de las semilunares se propagan por la columna de sangre y por las paredes de la aorta hasta la caja torácica, pasando pues por todos los tejidos que hay en la caja torácica hasta subir y pues ser auscultadas por nosotros en el fonendoscopio o en el estetoscopio. Como les decía, van a haber unas diferencias cronológicas. Acá, cuando me refiero a ruidos simétricos, me refiero a que hay un componente derecho e izquierdo.
Entonces, en el primer ruido cardíaco, en el S1, vemos que hay un componente de la válvula tricuspidea por el lado derecho y de la válvula mitral por el lado izquierdo. Estos dos van a ser poco despreciables en el tiempo que tardan el uno del otro de encerrarse las válvulas, pero normalmente la mitral es la que se cierra un poco antes, y más adelante tengo una gráfica que representa muy bien los tiempos de cerrado. Por otro lado, pasamos al segundo ruido cardíaco, que va a tener componentes de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica. Acá vemos un mayor desdoblamiento porque la válvula aórtica es la que se cierra antes por las mayores presiones que maneja. Es de notar que estas segundas válvulas, las semilunares, como les mencioné, no tienen músculos papilares. Eso nos hace ver que cuando manejan unas mayores presiones van a tener que manejar algún cambio fisiológico. Y quiero que les quede la inquietud, que vayan y profundicen en esto, porque hay unas alteraciones que se ven en estas válvulas gracias a la falta de estos músculos muy interesantes. Pasamos ahora a lo que son los ruidos patológicos. Los ruidos patológicos, el inicial que vamos a hablar es el chasquido de apertura, que se da en una patología específica y es en una válvula auriculoventricular estenótica. Principalmente la que vemos más estenótica va a ser la mitral. Y entonces cuando la aurícula tiene que hacer un esfuerzo extra para abrir esta válvula, de repente esta apertura pues brusca es lo que va a generar el ruido que auscultamos como chasquido de apertura. El tercer ruido cardíaco va a ser generado porque se da, en algunas situaciones va a ser fisiológico, como en los niños, porque se da un llenado ventricular demasiado rápido, las paredes ventriculares tienen una distensibilidad reducida y cuando llega tanta sangre de golpe van a generar un retroceso. Ese retroceso es el que genera el tercer ruido, pero cuando lo vemos en los adultos es que va a ser patológico, porque ya nos está hablando que el ventrículo no está eyectando toda la cantidad del volumen, entonces como queda algo del volumen al final de la sístole, cuando se le agreguen los otros 70 mililitros provenientes de la circulación, va a generar que se expandan más las paredes y de nuevo la distensibilidad reducida va a generar el retroceso. Pasando al cuarto ruido cardíaco, este va a ser generado tanto por la distensibilidad reducida de los ventrículos como una contracción excesivamente fuerte de la aurícula. Estos dos fenómenos combinados me van a generar también un retroceso de las paredes ventriculares. La diferencia es que como acá se integra la contracción auricular, lo vemos al final de la diástole. Mientras que el tercer ruido cardíaco lo vemos es al inicio de la diástole. Esta sería la principal diferencia. Acá vemos entonces los componentes mitral y tricuspidio del primer ruido, indicando pues es el cierre de estas válvulas, componente aórtico, componente pulmonar del segundo ruido, el componente del chasquido de apertura, que es característico pues de la válvula mitral estenótica, el tercer ruido cardíaco, o galope, que vemos porque van seguidos estos tres ruidos y es protodiastólico al inicio de la diástole, cuarto ruido cardíaco que va a ser al final de la diástole o presistólico, porque ya va a empezar a contraerse, a despolarizarse el ventrículo. El ciclo cardíaco, aparte de generar unas variaciones en volumen y en presiones del ventrículo, y aparte de generar los ruidos cardíacos, también me va a generar unas variaciones del flujo en los vasos sanguíneos. Entonces, este flujo lo vamos a ver representado o influenciado mejor por la resistencia que haya en estos vasos. Esta resistencia va a dejar de ser un término simple, como nos lo haría ver la ley de Ohm, obviamente aplicada a la dinámica de fluidos, que sería representada como resistencia, va a ser igual a un delta de presión en un flujo constante, pero sabemos que a través de todos los vasos, empezando por el arco aórtico y siguiendo por los más lejanos, el flujo no va a ser constante, por lo que nos hace llegar a un término más complejo que va a ser integrado por una resistencia clásica que la dan los vasos oponiéndose al flujo, una distensibilidad de las paredes del vaso para poder guardar energía o sangre para una posterior contracción y unas propiedades inerciales del fluido que va a llevar. Esto nos hace que todo se integre en un término llamado impedancia mecánica, que va a integrar todos estos tres factores
y me van a dar variaciones a lo largo de cada uno de los vasos en el momento que salgan del ventrículo izquierdo. Esto lo vemos muy bien acá, el flujo que veíamos entonces anteriormente en el arco aórtico, vemos que es el mayor flujo que puede representarse casi llegando a los 30 litros por minuto, con unas velocidades bastante rápidas que les mencionaba, a cerca de 100 metros por segundo, 100 centímetros por segundo, no me acuerdo bien el dato. Pero vemos que en la aorta abdominal, aunque veríamos una curva más pronunciada, los valores van a llegar un poco más arriba de 6 litros por minuto. Es un flujo mucho menor que el que veríamos en el arco aórtico, y así va a ir disminuyendo a medida que nos alejemos del corazón. Pero vemos algo característico que es esta segunda ondulación, y se va a dar gracias a la elasticidad de los vasos a partir de la aorta abdominal. Ellos van a tener la capacidad de guardar algo de energía cinética, de guardar algo de sangre en sus paredes, para que en el momento en que se dé la escotadura dícrota, que se devuelve el flujo, pues no pare de fluir la sangre en los tejidos más lejanos, porque esto sería un problema pues funcional bastante grave. Pasamos ahora, también se ven variaciones en la presión. En la presión, a medida que nos alejamos del corazón en los diferentes vasos, va a ir aumentando la presión máxima y la presión mínima va a ir disminuyendo. Se va a ver más amplia esta diferencia, lo que se va a traducir en un aumento de la presión de pulso. La presión de pulso es justamente eso, la diferencia que hay entre la presión máxima y la mínima. Esto no quiere decir que la presión vaya aumentando en los vasos a medida que nos vamos alejando del corazón, no. La presión arterial media, que es la que medimos y es importante en cada vaso, va disminuyendo progresivamente en cada uno de estos vasos, porque se van distorsionando las ondas. Es el término. Las ondas se distorsionan, mas no se amortiguan. Ya cuando llegamos a las arteriolas, vemos que realmente sí se amortiguan, por la cantidad de divisiones que tienen estas arteriolas, el calibre más reducido de ellas, que me van a generar entonces esta amortiguación real. Y llegando ya a los capilares, vemos que carecen totalmente de pulso por el radio tan pequeño de ellos, la resistencia tan grande que me generan, y que me obligan a que la presión tenga que disminuir en estos lugares. Las únicas patologías en que veríamos un pulso en un capilar serían los momentos en que hay una regurgitación aórtica, en casos de un hipertiroidismo grave o con una gran vasodilatación generada por situaciones patológicas o por medicamentos. Acá vemos entonces estas variaciones de presión gráficamente desde el arco aórtico, que van a ir aumentando. Acá vemos que está por debajo de 120, acá llega hasta 120 y se mantienen más arriba, y el punto mínimo también va a ir disminuyendo. A la vez la curva se me va a ir haciendo más estrecha, que es lo que me va a traducir pues en la presión de pulso aumentada. Esta presión de pulso nos traduce que el vaso en el que nos encontramos va a ser más elástico. Esto nos lleva a esta gráfica, pues que a mayor distancia del corazón va a haber mayor variación, tanto en volumen y en presión, empezando en un arco aórtico con un flujo alto y unas presiones más bajas, y llegando a arterias de gran calibre con un flujo reducido y una presión más alta. ¿Esto por qué se da? Esto se da gracias a este fenómeno que vemos acá, fenómeno de Winkelzell, si no lo pronuncio mal, que este señor hizo un experimento bastante interesante. Puso dos tubos, uno de cristal rígido y un tubo de goma elástico, que le permitía que frente a diferentes presiones, esta presión es constante y una presión pulsátil, se den diferentes flujos al final de las bocas. Frente a la presión constante, pues vamos a ver igualmente el flujo constante sin variaciones, pero lo que nos interesa es esta presión pulsátil, que es la que nosotros tenemos fisiológicamente en nuestro corazón. Vemos que para el tubo rígido de cristal, el flujo va a subir tan rápido y va a bajar tan rápido que va a dejar unos momentos sin flujo a los tejidos más lejanos, suponiendo pues que este fuera el sistema que tuviéramos nosotros en el organismo. Pero el tubo de goma pulsátil
nos va a permitir un ascenso progresivo, con una disminución progresiva del flujo, permitiendo que en los momentos en que la presión es baja o nula, pues el flujo sigue llegando hasta los órganos más lejanos y permite pues la viabilidad de estos órganos. Ahora quiero estudiar esta propagación de onda y para esto les pongo un ejemplo algo más práctico. Entonces nos ponemos en una situación en que estamos auscultando un paciente. Estamos auscultando ambos ruidos cardíacos, el primero, el segundo. Entonces estamos traduciendo esto como el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo significa que se están cerrando las válvulas semilunares. Y sabemos que en medio de estos dos ruidos tenemos la mayor presión del ventrículo. El ventrículo se está contrayendo en la mitad de estos dos ruidos y es lo que genera pues el momento en que más presión vamos a encontrar allí en el ventrículo. Mientras lo que transcurre entre escuchamos esos dos ruidos y cuando palpamos el ruido, el pulso radial en la extremidad superior, van a transcurrir apenas 0.1 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está tratando de decir que los eritrocitos o todo el componente de la sangre que sale del ventrículo izquierdo va a llegar en 0.1 segundos hasta el miembro superior donde estamos palpando el pulso. Pues no, esto no es así, sino que se van a dar diferentes propagaciones de ondas. La propagación de onda con la que está viajando el pulso se da mucho más rápida, es una onda de presión que viaja inicialmente en el arco aórtico desde 5 a 6 metros por segundo y que al ir aumentando el grosor en las arteriolas y en los capilares se va a dar una presión de una velocidad de hasta 10 a 15 metros sobre segundo, mientras que los glóbulos rojos o los componentes sanguíneos van a viajar por una fuerza de convección o una velocidad de convección que apenas es de 1 metro por segundo, lo que nos hace ver la diferencia pues entre estas velocidades, la diferencia en que podamos palpar el pulso con casi nada de retraso, pero los glóbulos rojos pues se van a demorar algún tiempo en llegar hasta esta distancia. Esto lo traducimos en que la frecuencia de la onda y la rigidez de los vasos me van a dar una variación en la velocidad de la onda a lo largo del tiempo en que se propaguen. Cuando la onda de presión sale desde el corazón izquierdo hacia la aorta, va a ser en realidad un conjunto de muchas ondas individuales. Vamos a tener tanto de baja frecuencia como de alta frecuencia. Y acá la característica es que las de alta frecuencia se van a propagar mucho más rápido que las de baja frecuencia, pero estas de baja frecuencia, aunque se desplazan más lento, sufren menos amortiguación, es decir, varían menos en el tiempo. Estas van a reducirse mucho en la medida que va pasando el tiempo, lo que nos quiere decir que estas ondas de baja frecuencia que se van quedando pueden unirse a estas de alta frecuencia y es lo que podríamos ver como la segunda pulsación en los vasos que son más elásticos, como lo veíamos en las variaciones de presión previas. También el grosor del vaso me va a generar un cambio en estas velocidades, tanto para las de baja frecuencia como las de alta frecuencia me va a generar que se amortiguen más, pero que vayan mucho más rápido. Entonces es por esto que vemos en las arteriolas esa velocidad aumentada de la onda de presión. La onda de presión no solo la vemos en las arterias, sino también en las venas. Pero en las venas, ¿por qué se genera esta onda de presión? No es que venga propagada desde las arterias, arteriolas y capilares, porque ya vimos que los capilares no van a tener pulso a menos de que estén en unas situaciones patológicas. Y acá les quiero dejar otra inquietud que van a ser los capilares pulmonares. En estos capilares vemos algunas presiones en muchos momentos, pues estos sí mantienen presiones y cambios de pulsación. Quiero que les quede la inquietud porque se dan qué diferencia hay en la constitución de estos capilares y qué efecto tendría esto en el funcionamiento fisiológico del pulmón. Por ahora vamos a ver que la onda de presión en las venas va a estar dada por tres factores. La acción retrógrada del ciclo cardíaco, como les mencionaba, el ciclo respiratorio y la contracción del músculo esquelético. Por parte del ciclo cardíaco, vamos a tener que van a haber 3 picos y 3 mínimos. Los 3 picos se nos van a traducir entonces en que el pico A va a ser la contracción de la aurícula con la válvula tricúspide abierta
eh, que me van a permitir que pase la sangre al final de la diástole hacia el ventrículo. El mínimo AB nos va a representar, por otro lado, lo que es la relajación de la aurícula derecha, ya con la válvula tricúspide cerrada. El pico C o el máximo C va a ser en el momento en que el ventrículo se va a despolarizar y va a generar que aumente un poco la presión. La válvula tricúspide en este momento está cerrada y se va a bombar hacia la aurícula derecha y va a generar que aumente la presión hacia atrás, hacia las venas. Entonces vemos esta segunda pulsación hacia arriba, pero tercera pues variación en el pulso. El punto X va a ser un mínimo que ocurre cuando el ventrículo se contrae, ya en una fase posterior, más adelante en la eyección reducida, y esta contracción va a traccionar las venas. Cuando las tracciona, reduce la presión en el interior de ellas. Y se va a seguir a un ciclo donde el punto máximo B está guardando relación con el llenado de la aurícula derecha, pero aún con la válvula tricúspide cerrada, lo que me va pues a mantener un volumen en las paredes de la aurícula que me van a generar una tensión que va a ser traducida en este pico. Luego, cuando ya se abre la válvula tricúspide, es que vamos a ver el mínimo Y y vuelve a repetirse el ciclo donde la aurícula se va a contraer y se da todo el proceso nuevamente. Ahora, el efecto del ciclo respiratorio. Quien vio este efecto inicialmente fue Poiseuille y vio que en la vena yugular las presiones se hacían negativas. Más adelante nos dimos cuenta que incluso en las presiones torácicas, cuando el paciente inspiraba, la presión se hacía más negativa, esto debido a la contracción del diafragma. Cuando el diafragma se contrae y desciende, va a aumentar la presión en el abdomen, pero va a disminuir la torácica, lo que va a favorecer el retorno venoso por los gradientes de presión de mayor a menor. La menor presión va a estar en el tórax, incluso con respecto a la vena yugular, lo que va a incluso succionar sangre de las venas yugulares y de las abdominales para que se dé un mejor retorno venoso, un mejor llenado auricular y ventricular. El problema es cuando este fenómeno lo vemos en personas que ya de por sí tienen una presión abdominal aumentada, como en el embarazo, en la citis, en personas con hemoperitoneo, en personas que mantienen mucho tiempo de pie, que van a generar entonces que la presión sea tan grande en el abdomen que los miembros inferiores y los vasos venosos de los miembros inferiores no van a estar adaptados a esta presión tan alta. La sangre no va a poder fluir por gradiente de presión de mayor a menor, porque en realidad la del abdomen va a ser un poco mayor y se va a dar una estasis venosa que vamos a ver como si fueran, como son las venas varicosas. Pasamos entonces al efecto de la contracción del músculo esquelético, que se da en conjunto por esta contracción y por la ayuda de las válvulas que vemos en las venas. Sabemos que estas válvulas ayudan a que no se dé un retorno de la sangre, sino que, pues, que no se devuelva la sangre en la vena, sino que se dé un retorno apropiado hacia el corazón. En el momento en el que el paciente está de cúbito, vemos que estas válvulas pues están totalmente abiertas y hay un flujo continuo, lo que se traduce pues en una presión mínima. Pero cuando el paciente se pone de pie, la presión asciende hasta 100 milímetros de mercurio dadas por la columna de sangre, y es lo que las válvulas van a jugar un papel importante acá para que no se devuelva la sangre. Pero en el momento en el que el paciente empieza a deambular, empieza a contraer los músculos, estas presiones van a reducirse por la ayuda de la contracción y de las válvulas que mejoran el retorno venoso, hasta que llega un punto en que las presiones pues van a disminuir a unos valores tan bajos que las oscilaciones son pequeñas, como vemos acá. Esto es bastante beneficioso pues para el funcionamiento de las venas, para un mejor llenado ventricular, y cuando el paciente deja el ejercicio o deambular, pues la presión va a aumentar eh, inmediatamente, pero si el paciente se queda en posición sedente, lo que vamos a ver es una presión intermedia por porque la, perdón, toda la columna de sangre no va a ejercer tanta presión.
Ahora pasamos a dinámica cardíaca. En la dinámica cardíaca, eh, cuando definida, perdón, la dinámica cardíaca definida desde lo que es la física, va a representar un conjunto de hechos y de fuerzas con un fin determinado. El fin determinado en este caso va a ser el movimiento del corazón, y el movimiento del corazón tiene diferentes patrones según lo vemos en el corazón derecho o en el corazón izquierdo. Acá vemos entonces otra de las propiedades del corazón que les mencionaba, que es el dromotropismo, que se refiere al automatismo del corazón. Perdón, el cronotropismo. Entonces vemos que el corazón no requiere de ninguna estimulación central porque él mismo va a tener su propio marcapasos, el nódulo sinusal. Se van a dar algunos trayectos que van a permitir que se conduzca apropiadamente estas corrientes eléctricas hacia el siguiente nódulo, el nódulo atrioventricular, y después de allí van a pasar a las ramas de las de His, ramas derecha e izquierda, y van a ir a las fibras de Purkinje, que van a permitir entonces la despolarización adecuada de los ventrículos. Vemos ahora los patrones de contracción ventricular. Como les digo, estas dinámicas van a ser diferentes para el corazón derecho, que se va a contraer como si fuera un fuelle para avivar el fuego. Esta herramienta pues es algo rústica, pero nos representa de mejor manera cómo es el mecanismo, todo el procedimiento. Y el ventrículo izquierdo se contrae como si aplastáramos una pasta de dientes. Estos se dan diferentes pasos, como vamos a ver acá. El corazón, el ventrículo derecho se va a contraer en tres pasos. El primero es que la pared libre se acorta, es decir, la base se lleva hacia el ápex, reduciendo el radio del ventrículo. El segundo paso va a ser que la pared libre se desplaza hacia el tabique, y el tercero va a estar influenciado por las fibras circulares desde el ventrículo izquierdo, que van a llevar el tabique hacia la pared libre y que la pared libre se alargue a través de toda la longitud del tabique y permitan una adecuada eyección de los volúmenes desde este ventrículo, que van a manejar unas presiones menores a las del izquierdo. El izquierdo, por otra parte, va a tener dos pasos. La cámara se constriñe gracias a las fibras circulares que van a generar el primer paso de contracción, y el segundo, cuando se acorta, por las fibras espirales, sí, por los músculos espirales, y van a generar entonces la salida desde el ventrículo izquierdo de la sangre con una presión aumentada. El principal mecanismo que nos genera esta presión tan alta de salida es cuando la cámara se constriñe y reduce su radio. Vemos algo que es curioso, es que este mecanismo, el primer mecanismo de contracción en el ventrículo izquierdo, va a ser el tercer mecanismo que ayuda a la contracción del ventrículo derecho, lo que nos habla de unas diferencias cronológicas en ambos sucesos que ya veremos. Aparte de la contracción de los ventrículos, la contracción auricular también es muy importante. ¿En qué situaciones? Principalmente en dos patológicas. La taquicardia, cuando estamos teniendo un tiempo de diástole reducido, porque la diástole es lo que se reduce cuando se aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, como esto está reducido, el volumen que le está llegando al ventrículo va a tener menos tiempo para que le llegue. La contracción auricular en la taquicardia, perdón, nos va a permitir un aporte extra de sangre hacia el ventrículo, que es bastante provechoso. Y en la válvula auriculoventricular estenótica, como sabemos, pues va a pasar menos sangre, y la contracción nos va a dar ese aporte extra que le va a dar un respiro adecuado al corazón para que siga funcionando y perfundiendo los demás órganos como debe ser. Entonces, como les mencionaba, las diferencias cronológicas en la contracción las podemos ver claramente. Desde la contracción auricular, donde se va a dar primero en el lado derecho del corazón, porque en este lado es donde se ubica el nódulo sinusal, y va a generar pues, que el impulso despolarice primero este lado. Luego vamos a pasar al inicio de la contracción ventricular. En este momento, pues la válvula mitral va a estar abierta, la válvula mitral y la tricúspide, y va a generar, y se va a dar primero en el corazón izquierdo, debido a la distribución de las fibras de Purkinje.
y el haz de His, que van a tener un predominio hacia el lado izquierdo. Van a cerrar, por tanto, primero la válvula mitral, generando un ruido C1 con un componente mitral previo al componente tricuspideo, y aunque la válvula aórtica sigue cerrada, el aumento de la presión va a generar que se abra en el siguiente momento, que es la eyección ventricular, que vemos que va a darse primero en el corazón derecho, en el lado de la válvula pulmonar, porque esta maneja unas presiones menores, lo que le permite que alcance rápidamente, pues más pronto, la presión de la arteria pulmonar, de la vena pulmonar, de la arteria pulmonar, perdón, y que pueda abrir la válvula rápidamente. Cuando acá hablamos de la influencia por la respiración, es lo que les decía, va a mejorar el retorno venoso, se va a ver un mayor volumen en el ventrículo derecho, y esto va a generar que se expanda más la pared. Cuando se expande más la pared, tenemos un principio, que es la ley de Frank-Starling, que ya pasaría a explicarles, y nos dice que a mayor expansión del ventrículo va a tener mayor fuerza para contraerse posteriormente, y va a generar que entonces la válvula aórtica se abra antes que la pulmonar se abra antes que la aórtica, perdón. En la relajación ventricular vamos a ver que se vuelven a intercambiar los papeles. La aórtica se cierra antes que la válvula pulmonar, porque como la aorta maneja presiones mucho más altas que en el pulmón, se va a dar un retroceso rápido de la sangre, generando la escotadura dícrota, y que vamos a ver con el cierre previo de la aórtica frente a la pulmonar. Después se van a relajar los ventrículos en la relajación isovolumétrica, y nos va a permitir entonces la posterior apertura de la válvula tricúspide, que como ya vimos es previa a la de la válvula mitral. Acá lo hemos representado. La apertura de la válvula tricuspidea es inicial, es antes que la de la válvula mitral, porque por el nódulo sinusal que se ubica al lado derecho. Vemos entonces toda la diástole, y cuando se empieza la contracción del ventrículo, como les mencionaba, la distribución hacia el lado izquierdo cierra primero la válvula mitral que la tricuspidea. La apertura pulmonar se da antes por el manejo de presiones diferentes, pero la aórtica se cierra antes por la mayor presión. Y acá vemos los dos componentes, el S1 con su componente mitral y tricuspideo. Vemos la diferencia es muy poca, es casi despreciable, pero en el segundo ruido cardíaco vemos que el componente auricular está mucho más separado del pulmonar, que nos puede dar un desdoblamiento fisiológico, incluso acentuado en la inspiración, o en algunas patologías que podríamos ver que acentúan este desdoblamiento. Pasamos a los volúmenes cardíacos, que veo necesario explicarles para continuar con los demás temas. Sería el volumen telediastólico, va a estar dado por el volumen que va a tener el ventrículo al final de la diástole, es decir, el volumen máximo que va a manejar el ventrículo, que sería de 120 mililitros. El volumen telesistólico, el que maneja al final de la sístole, que va a ser de 50 mililitros, y la diferencia de ambos nos va a representar el volumen sistólico, que va a ser de alrededor de 70 mililitros. La fracción de eyección va a estar dada por el volumen sistólico, que es lo que realmente eyectó el ventrículo, sobre el diastólico, que es el máximo, y nos hablan que la fracción de eyección debe ser mayor al 55%, incluso algunos textos manejan 60% para que sea normal, y el gasto cardíaco, que va a estar dado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, para que nos hable de que se está llevando la cantidad de sangre necesaria en un minuto, que es lo que nos representa el gasto cardíaco, hacia los tejidos. Acá quiero enfatizar en una diferencia entre los tres términos, pues no es lo mismo tener una fracción de eyección normal en unos momentos en que podemos ver unos volúmenes sistólicos bastante reducidos, como serían una hipertrofia ventricular concéntrica. La hipertrofia ventricular concéntrica nos reduce el volumen que puede tener el ventrículo izquierdo acoplado en sus paredes. Si el volumen telediastólico, en este caso, lo redujéramos, digamos, a 80 mililitros, y el volumen telesistólico, que va a ser al final de la sístole, llegar a ser de 30 mililitros, nos daría un volumen sistólico de alrededor de 50.
Ese volumen sistólico sabemos que está reducido, 50 mililitros no son apropiados para que se estén llevando en la aorta. El gasto cardíaco, por tanto, también estaría disminuido, a menos que se compense pues con una frecuencia cardíaca muy elevada. Pero la fracción de eyección, si hacemos la relación de un volumen sistólico de 50 con un volumen telediastólico de 80, nos va a dar incluso de 60%. Entonces no nos podemos confiar de un solo de estos indicadores. A la vez también hay patologías que nos afectan, que no afectan el gasto cardíaco, pero que afectan las otras dos. Entonces, creo que esto es de mantener un enfoque muy integral con el paciente y siempre acompañarlo de esto, de lo que son las imágenes. La angiografía, que es un procedimiento que mide la presión en las cavidades cardíacas, se realiza gracias a la inyección de un medio de contraste que después se va a ver por tomografía axial computarizada. Nos va a permitir ver cómo están los vasos y también las presiones que se están manejando. La ecocardiografía es un ultrasonido que utilizamos para medir el rendimiento de los ventrículos, como les había mencionado, y sus dimensiones, que más adelante nos van a servir incluso más. Ya hablamos de lo que sucede con el volumen en un tiempo y hablamos lo que sucede con una presión en un tiempo, pero ahora vamos a ver lo que sucede en una presión con respecto al volumen. Esta presión, este volumen que vamos a tener acá, vamos a empezar de manera subjetiva en este punto, va a ser el volumen telesistólico, el que queda al final de la sístole, es decir, el menor volumen supuestamente que tendríamos, pero vemos que al avanzar en el ciclo cardíaco, cuando el ventrículo se está llenando, incluso la presión, el volumen reduce incluso más, la presión reduce incluso más porque inicialmente estaba acá alrededor de 7 milímetros de mercurio, baja hasta 5. ¿Esto por qué se da? Porque el corazón sigue relajándose en la diástole cuando le entra algo de sangre, que es poca, pero que le va entrando. Cuando ya se empieza a llenar de buena cantidad de sangre, entonces vemos que sí se nota el cambio de presión, incluso acá con la contracción auricular, que le termina de dar el llenado ventricular y tendríamos al final una presión de alrededor de 10 milímetros de mercurio. No cambia mucho porque las tensiones de los ventrículos son mejor soportadas. Aquí, por el aumento de la presión ventricular que sobrepasa a la de la aurícula, se cierra la válvula mitral. Acá se entra en la fase de contracción isovolumétrica que nos lleva a que se tenga el volumen telesistólico y la presión que va a permitir la apertura de la válvula aórtica cuando se sobrepasa la presión de la válvula aórtica. Entonces, cuando se sobrepasa, se da la eyección rápida, llegando hasta el punto E, que es donde vamos a manejar la mayor presión teóricamente que tendríamos, y cuando se cruza con la presión de la aorta, vemos que disminuye el flujo, sigue saliendo, es decir, sigue disminuyendo el volumen, pero a una velocidad menor, hasta que llegamos al volumen telesistólico, que es el final que vamos a tener. La válvula aórtica se cierra por el flujo retrógrado y ya llegamos a la relajación isovolumétrica. Cada cavidad va a manejar unas presiones muy diferentes. Las aurículas van a manejar unas presiones diferentes en el lado derecho e izquierdo, igual para los ventrículos, que tienen unos valores específicos y se mencionan en la bibliografía, pero que no es el caso de esta charla y que simplemente les quiero dejar el concepto de que el corazón izquierdo maneja unas presiones mucho más altas que el corazón derecho. Los filamentos contráctiles, vamos a hablar sobre la excitación y el acoplamiento de excitación y contracción en los miocitos ventriculares principalmente, que van a ser semejantes a los que se dan al acoplamiento que se da en el músculo estriado, como nos habían mencionado en el primero de los ciclos, pero que tiene unas diferencias. Una de las diferencias principales que no se ha mencionado es que los miocitos tienen unos túbulos T que son axiales, además de los radiales. Eso va a permitir una propagación de los iones mucho más rápida, mucho mejor. El músculo cardíaco también vemos que tiene un efecto frente a la falta de calcio, un efecto muy marcado, pues cuando falta el calcio deja de contraerse, cosa que no pasa con el estriado. Los potenciales de acción pasan entre los miocitos adyacentes gracias a las uniones de hendiduras mencionadas en clases, en los ciclos previos. Entonces, ¿cómo se da el ingreso de calcio? Gracias a los canales tipo L que van a aumentar la concentración de calcio intrínseca, intracelular.
Esta concentración de calcio intracelular va a estimular los receptores RGR2, perdón, del retículo sarcoplásmico, y esto va a generar un fenómeno de liberación de calcio inducida por calcio, que es lo que me va a generar que se acople a la troponina C y se pueda dar la contracción de la actina con la miosina. Cuando ya es bastante la concentración de calcio dentro de la célula, el canal tipo L deja de permitir la entrada de calcio, pero esto no es suficiente para que se relaje la fibra muscular. Se necesitan estos 4 procesos para que realmente se relaje la fibra muscular, y es el primero, que se expulse el calcio hacia el líquido extracelular por medio de estas 2 proteínas transmembrana, el intercambiador sodio-calcio y la ATPasa de calcio de la membrana plasmática. El segundo paso va a ser la captación del retículo sarcoplásmico de este calcio intracelular gracias a la cerca por la fosforilación del fosfolambán que se mencionó en el primero de los ciclos. Y el tercer mecanismo va a ser la captación por la mitocondria del calcio gracias a la mica. El cuarto va a ser la disociación del calcio de la troponina C gracias a la troponina I. Estos mecanismos pues son más moleculares, no voy a ahondar mucho en ellos, ya se mencionaron antes. Vamos a pasar ahora a lo que son los esquemas. Gracias a esa contracción que vimos, se dan los esquemas de tensión en el músculo esquelético y en el cardíaco, tanto para el activo como para el pasivo. También mencionaba en unos ciclos previos, pero que ahora quiero venir a ahondar en esto, lo que es la ley de Frank-Starling y en la curva de rendimiento ventricular. Vamos a definir la ley de Frank-Starling como la energía mecánica que se libera al pasar de un estado de reposo a uno contraído, que depende del área de las superficies químicamente activas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué son las superficies químicamente activas para nosotros? Van a ser las fibras musculares, y el área de estas van a ser la longitud que se les ejerza a estas previamente a la contracción. Entonces vemos que a unas longitudes mucho mayores, volumen telediastólico, que va a ser el volumen final del ventrículo, es decir, cuando está completamente lleno, completamente distendido. Cuando son mayores, se van a ejercer, por tanto, unas presiones de salida mayores. Cuando son menores, a la vez va a reducirse la presión de salida, tanto para el músculo activo como para el músculo pasivo. Esto es lo que nos dice Frank-Starling, y con la curva de rendimiento ventricular vemos que es una muestra del trabajo sistólico en términos que el médico puede evaluar mejor, es decir, una evaluación en el paciente mucho más amigable, más fácil de hacer, porque llevar a un paciente a un volumen telediastólico de 200 mililitros no es nada sano, y una presión de 250 tampoco es sano. Entonces lo que se ha hecho es que se evalúa por medio de la presión de la aurícula izquierda a unas escalas menores, y un trabajo sistólico de la presión por un volumen, unas escalas menores también, que van a ser equivalentes a la presión y al volumen telediastólico de Frank-Starling. Vemos entonces que esta curva, la de la mitad, va a tener algún parecido. Si la cortáramos acá, va a tener algún parecido con esta de la sístole. Obviamente esta tiene una mayor pendiente, pero haciendo un acto de fe van a ser parecidas, porque lo que hacemos es aproximar estos valores. No tienen que ser exactos, sino que son un método que se está aproximando y se está utilizando ahora. Estos 3 conceptos van a depender de las propiedades del músculo cardíaco, estas 2 que van a ser la longitud inicial de la fibra, o llamada precarga, que es la longitud que se le va a aplicar a las fibras musculares, y la fuerza de los miocitos contráctiles que deben ejercer para vencer una presión que se les está oponiendo, llamado poscarga. Esta presión que se les opone podríamos tenerla en una hipertensión arterial, cuando la presión es demasiado fuerte. Acá entra a jugar un papel muy importante lo que es la epinefrina o la adrenalina. Cualquiera, pues, es lo mismo epinefrina que adrenalina. Cualquiera de las catecolaminas que tengamos van a ser un inotrópico positivo. Inotrópico, ¿qué significa? Un agente que es capaz de aumentar la fuerza de contracción del ventrículo o del corazón pues en sí, lo que van a permitir que se maneje una presión mayor de salida y pueda tener un mecanismo, un funcionamiento adecuado del corazón. Esta sería una gráfica que me representa totalmente la ley de Frank-Starling. Vemos esta fibra roja va a ser la que tiene mayor longitud, la fibra negra de menor longitud aplicada
previo a que se le ejerza, a que se vea sometida a vencer esta carga. Entonces, nos vamos a parar en unos puntos estáticos. A una velocidad estática, la fibra que se elongó más, vemos que es capaz de mover una carga mucho mayor, digamos que de 5 gramos para que redondeemos, pero la fibra que se elongó poco, a la misma velocidad, va a mover una carga menor, digamos que de 1 gramo se podría ubicar acá, entonces vemos una gran diferencia. Igual que si nos paramos en una carga fija de 5 gramos, esta fibra la va a mover en una velocidad alta de 5 milímetros por segundo, mientras que esta fibra la va a mover a una velocidad muy baja, incluso 1 milímetro por segundo, que es algo muy, muy lento. Entonces, la frecuencia cardíaca va a tener un papel importante en estas variaciones de tensión, en la capacidad de generar mayor velocidad de contracción, y esto se da gracias al fenómeno de escalera positivo. Ese va a depender de una mayor entrada de calcio entre potenciales de acción que se van a dar más repetidos, más consecuentes en una frecuencia cardíaca más elevada, pues el tiempo de entrada de calcio total se va a permitir un aumento que va a generar elevación de la concentración intracelular del calcio. La inversión del intercambiador sodio-calcio en la fase de meseta, que ya veían ustedes en el ciclo pasado, se va a invertir esta proteína, este canal, y va a generar que se entre calcio, ingrese calcio a la vez que se saca sodio. Entonces vamos a tener unas concentraciones mayores de calcio. Y a la vez esto estimula la cerca para que capte más calcio hacia el retículo sarcoplásmico en el momento de la relajación. Permite una mejor relajación y cuando se va a contraer tiene unas mayores reservas para impulsar la contractilidad. ¿Qué va a hacer esto? El rendimiento contráctil es intrínseco del corazón, independiente de factores externos. Los factores externos que podríamos tener en cuenta sería la precarga y la poscarga, pero realmente en lo que yo llevo de conceptualización de este término, que es algo nuevo pues para mí, es que esto sigue teniendo dependencia con factores externos. Nosotros no podemos hablar de que un ventrículo se está contrayendo sin hablar primero de que el ventrículo izquierdo se contrayó, sin hablar primero del ventrículo derecho, enviándole sangre a él. No podemos hablar de una contracción sin una relajación que le permita un llenado adecuado. Es esto lo que les quiero dejar de mensaje, que se necesita un acople entre ambos mecanismos, los intrínsecos y los extrínsecos del corazón. Y esto se va a traducir en unas variaciones interesantes, importantes de investigar. Esta gráfica es bastante compleja, pero nos representaría lo que es el aumento de la contractilidad, pero mejor traducida lo vemos acá. Frente al mismo volumen telediastólico, o sea, al final de la diástole, el volumen máximo va a ser el mismo, 120 mililitros. La diferencia es que cuando aumentamos la contractilidad, esta pendiente, el volumen que eyecta el corazón, el volumen sistólico, va a ser mayor en el mismo tiempo. Recordemos que esta gráfica no nos está representando el tiempo, sino una presión frente a un volumen. El tiempo que transcurre estas dos curvas es el mismo. Entonces me está generando un mejor volumen sistólico, una mayor eyección en el mismo tiempo. Y el corazón tiene su misma capacidad para recuperar este volumen, distenderse lo suficiente y mantener un funcionamiento excelente respecto a lo que pasa en la hipertensión arterial, que inicialmente el corazón trata de elevar la presión para vencer la que se encuentra a nivel sistémico. Esto le va a generar también aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del grosor de las paredes ventriculares, que lo que a la larga lo va a generar, es una hipertrofia ventricular concéntrica. A la larga le disminuye el volumen que puede captar y esto no es nada beneficioso para el corazón. Esto va totalmente junto a la imagen. No podemos tener un paciente simplemente con números, tenemos que tener las imágenes de los pacientes más en las patologías cardíacas, que son tan variables en su sintomatología. Hay unos pacientes que presentan una sintomatología exacerbada, otros que son asintomáticos, y las imágenes son los que nos van a ayudar en este diagnóstico integral. Acá vemos una ecocardiografía desde una visión gástrica. Vemos los ventrículos izquierdos
el mismo ventrículo izquierdo, acá en el volumen telediastólico y acá al final de la sístole. Entonces vemos que una contractilidad buena nos permite un vaciado adecuado. Obviamente vemos este volumen que queda acá, pero es el fisiológico, el ventrículo no se puede quedar sin ningún volumen en él y es el volumen que va a quedar al final de toda diástole, digo, de toda sístole, perdón. Quiero rematar con estos datos. Nuestro cerebro, según algunos estudios y algunas mediciones, gracias a todas las conexiones que tiene, logra conocer alrededor de 100 billones de cosas. Pero realmente cuando cogemos un grano de sal, posee 10 a la 16 átomos de sodio y 10 a la 16 átomos de cloro. Las posiciones que pueden tomar estos átomos son variables y sobrepasarían las capacidades de nuestro cerebro de conocimiento. Entonces, con esto simplemente nos queda claro que en este sentido el universo es totalmente incontrolable y sorprendentemente inmune al intento humano de conocerlo plenamente. El universo varía en muchas maneras, no sabemos todo sobre él, se ha intentado conocer muchas cosas y el universo pertenece a ellos que han intentado entenderlo de alguna manera. Los invito a que profundicen en estos conocimientos, a los que les llame la atención, empiecen por las inquietudes que les dejé. Eso va a generar que profundicen, se amplíen mucho más en algunos temas cuando empiezan a investigar. Esta fue la bibliografía que utilicé, principalmente Boron y Goiten. Muchas gracias a ustedes por la atención hoy. Muchas gracias, Fede, por la charla, estuvo muy buena. Y pues se tocaron todos los conceptos pues, de lo que es el ciclo cardíaco. Y ya cualquier duda o algo pueden escribir aquí en los comentarios o prender el micrófono y preguntar. Aquí Mafe al principio en los comentarios había mencionado que esta distribución de los ventrículos, pues, o de los patrones de contracción se explica desde el nivel embriológico por la forma y la adhesión de las fibras, que vemos como desde la embriología pues estamos predispuestos hacia ello. De a cualquier duda, aquí Mafe pregunta que cuál es la importancia de ese volumen residual asístole. Bueno, la importancia de este volumen es que el ventrículo en sí no se colapse. Si se colapsa, pues tendríamos dificultades para que posteriormente se llene. No sé qué otras importancias, otros factores importantes tenga. Sé que también en la diástole se da el llenado de las coronarias que permite pues la perfusión adecuada del corazón. Esto también es importante. Recibo aportes en esta duda. Pues sí, Fede, yo comparto eso, sino que no me lo había preguntado y que las veces que me lo preguntaba no me lo habían respondido. Claro, claro, no, excelente el aporte, muchas gracias y créeme que esas son inquietudes que me quedan, que seguro voy a ir a investigar. Muchísimas gracias. A ustedes, sé que la charla fue rápida, los conceptos los tuve que pasar algo voladitos, pero era por el tiempo, no los quería dejar acá tanto tiempo, quería abarcar los temas que más se pudieran.